en posición y luna bien. Ángeles vuelan, la iglesia se alegra, todos cantan y lloran y las amas celebran. Quiero esto, tableta de quiero muy bonito. Tableta? Sí, muy bonito. Ah. Igual. Magaling na naman. Ah. Alima. So, misma. Después aquí. Ang galing na ni Sophie, oh. Saca tu camisa. Sophie, ito yun. Pisar, Nunca Beverly. Napakadaling matuto ng mga bata na to pagdating sa mga gadget. Rapido. Yeah. Rápido. Oh, rapido. Fuerte. Vamos a ver quién gana. Así, oh. Misma deca ella. Bien, ya, algunos litros. Galing. Oh. Ya. Oh, misma. Ya, bien, en posición y luna bien, mira. Ven, con el chino. Nunca tu cabeza. Ah. Oh, si Alima naman. Yeah. Controla. Wala. No sabía. Nada. Sí. Sí, son de tu manera con el verde. Así. Napansin ko sa mga bata dito, yung mga anak ni Ate Marie, hindi ko lang alam sa iba, pero sa kanila naobserbahan ko na nung time na binilan ko si Misma ng tablet, yung mga kapatid niya tuwang-tuwa, hindi nainggit. Tapos, ay iniisip ko nga pagka binilang ko si Misma, baka siguro yung mga ibang kapatid magpabili, pero hindi naman. Tapos, sabi ko kay Ate Marie, bakit baka ako ganun yung anak mo, no? Hindi naiinggit kapag mayroong bagong gamit yung mga kapatid nila. So, sabi ni Ate Marie, na naturuan daw niya na kapag mayroong gamit yung isa, dapat matuwa. Tapos sa susunod naman siya ibibili. So, na-explain ni Ate Marie yun. Kasi sa atin sa Pilipinas, di ba, yung mga bata, pag kunyari agaya namin nung bata ako, pag may bagong damit ako, dapat yung isang kapatid ko may bagong damit din. Ganon. Kung hindi, mag-aaway-away. Ganon po. May napipikon. Naglalaro, tapos napikon. Vilma, ya no va a venir aquí más. Ya está. Ya está. Yun lang, normal na bata napipikon, ganon. Pero yung mga inggitan sa mga kapatid, hindi. Naalala ko nung binilan ko ng mga sapatos yung ibang anak ni Ate Marie. Tuwang-tuwa sila Alima, yan. Tsaka sila Beverly, tsaka si Sophie. Tapos yung ibang kala ko nga maiinggit pag may binilan ko pero hindi ganoon yung mga bata dito. Hindi ganoon. At saka meron ako napapansin sa kanila dito, yung pag kumakain, kung ano lang pamamalo. Yan napansin. Yes ta. Yo dar caramelo, ¿vale? ¿Tú quieres caramelo? Okay, caramelo. Okay. Ganon na mga bata dito. Ano, Ate Marie? Ate Marie, ejemplo, tu uno niña, no? Yo comprar
Zapatilla. Otro niña no habla Kuyarol, yo comprar también. No, así no. No. Ellos esperan cada uno con su vida. Oo, yun. Yun lagi na-explain natin, Marie. Mag-wait lang, mag-antay, tapos susunod naman sila. Kaya masarap bilang ng mga laruan yung mga bata na to, tsaka mga damit, kasi hindi naiinggit. Yun lang napansin ko sa kanila. At saka sa pagkain, alam nyo, mag-aantay sila na bigyan. Tapos kung ano ibinigay sa kanila, kakainin nila. Yun, hindi yung aarte, ayoko nito, ganun. Hindi gumagano yung mga bata dito. Banda ka na. Ang yun lang talaga, yung pag naglalaro, nagkakapikunan, kagaya ngayon. Normal. Normal, pero sa pagdating sa mga gamit, hindi kagaya ng mga ibang Pilipino na pag binila mo yung isa, bibila mo dapat yung lahat. So, ulit-ulit ako. Ulit-ulit ako na sinasabi. Ito kere. Caramelo. Pero no, llorar más. Gracias. Oh, gracias. Coge. Oh. Caramelo. Kamu banda. Gracias. Oh, Alima. Kamu banda. Ako si Alima. Kuya Raúl. Kuya Raúl, ¿dónde es tu habitación? Mi habitación? ¿Por qué? ¿Tu dormir? First time kasi ni Alima dito, tsaka ni Beverly. ¿Tu quieres mirar mi habitación? Yeah. Vamos. Si Misma hindi rin nakita yung kwarto namin. Baka wow, wala namang ilaw. Habitación muy grande, muy bonito. Habitación muy bonito, muy grande. Ha? Kuya Raúl, tu habitación muy bonito, muy grande. Muy grande. Raúl, tu habitación grande, bonito. ¿Tu quieres dormir aquí? ¿Ah? Sophie, ¿dónde tú dormir? Sophie, ¿dónde tú quieres dormir? ¿Ah? Aquí. Dito raw matutulog si Sophie. Mira, Kuya Raúl ahí. Qué bonita tu bebé. Ha? Qué bonita tu bebé. Tu bebé es guapa, muy guapa. Muchas gracias. Kuya Raúl, tu bebé es muy bonita. ¿Dónde mi bebé? Gracias. También esto mi bebé. A playa mi país. Nag-akyata na. Ay, Kuya Raúl, bajar, Nagtatalunan. Nakakatawa yung mga bata. Tu dormitorio no hay cama. ¿Tu dormitorio no hay cama? ¿No hay cama? ¡Hay cama! Tu mamá hay cama, ¿no? Sí. Solo tu mamá hay cama. La noche vamos a volver en casa. Vamos a dormir aquí. Aquí. ¿Dónde tú dormir? Vamos a volver a mi casa. Vamos a dormir aquí. Dormir todo aquí. Sí. Hindi ma. Mira, comer con estos pedazos. Con balón. Así después tú Ah. diga fuerte. Hindi marunong. Kubang. Ah. Naglaro sa bahay. Mas maganda talaga sa sa labas maglaro nito eh. Kaso bababa pa kami ng building. Cosas para invitarme aquí. No entiende. Cuida con gracias para invitarme aquí. Bakit ka sumisigaw? Bebé, acá está baño. Oh, enseñala Sophie donde baño. ¿Dónde? Sophie, sabi, no? Itinuro ni Sophie kung nasan yung banyo. Gracias, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias. Demos gracias al Señor. Gracias al Señor, demos gracias. Demos gracias al Señor.
gracias al Señor, demos gracias al Señor. Por la mañana saldrá las alabanzas, yo canto al Creador. Si tú no sabes, yo canto las alabanzas, yo canto al Creador. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor, demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Al Señor, demos gracias al Señor. Si tú lo sabes, lo canta las alabanzas, lo canta al Creador. Si tú no sabes, las alabanzas, yo canto al Creador. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Si tú no sabes, canto al alma, las alabanzas, yo canto al Creador. Si tú no sabes, canto al alma, las alabanzas, yo canto al Creador. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Muy bien. Si tú no sabes, ángeles vuelan, la iglesia se alegra, todos cantan y lloran y las amas celebran. Se asusta el infierno y se alegra el mar. No se siente un ruido de alas, los ángeles vuelan. Confía, hermano, ya ha llegado la hora de Dios y te quiere contar. No siente un ruido de alas, los ángeles vuelan. Confía, hermano, ya ha llegado la hora de Dios y te quiere encontrar. Los ángeles vuelan, la iglesia se alegra, todos cantan y lloran y las almas celebran. Se asusta el cielo y te alegra el mar. So, ayan mga amigo, yun lang yung video natin for today. Maraming salamat po sa panonood ng video na to at ako ay aalis pa. Ako'y papasok pa mga amigo. So, ayan, napasaya na naman tayo ng mga batang ito. Lalo na nakita natin silang tumatalon sa kama. Batang-bata, di ba? Talagang mga pinagdaanan natin nung tayo ay bata pa. Maraming salamat po. At yan, kita ulit tayo bukas sa panibagong video dito sa Equatorial Guinea. Thank you po mga amigo. Paalam. Adios. Hasta mañana. Bye. Vamos a casa. Vamos a casa. Yo no quiero. Ayaw na nilang umuwi.